¿Quién soy? Esta pregunta elemental es parte de la naturaleza humana. No importa la edad, la difícil respuesta genera una angustiosa emoción de separación por encontrarnos solos, que Erich Fromm nos explica, deseamos suprimir a toda costa. Así buscamos intensamente, a veces fuera de nosotros mismos, para experimentar la fabulosa sensación de comunión con otra persona, vernos reflejados en ella y exorcizar nuestra soledad. Compañía, hermandad, espontaneidad, núcleo de vida son algunas de las características que identifican los patrones de conducta de algunos grupos de jóvenes, hippies, etc. Respuesta a su búsqueda de identidad y sometidos a un contexto social específico, son calificados como subculturas, contracultura, culturas juveniles o bandas, y forman no solo parte del paisaje de las actuales urbes, sino de una ideología que los ha generado. Partícipes por más de 50 años en nuestra historia del presente, quienes pertenecen a una tribu urbana comparten gustos, valores y forma de vida diferente a la mayoría de los jóvenes. ¿Discriminados? ¿Producto de la moda o producto de una situación social? En Paradigmas los invitamos a reflexionar sobre las tribus urbanas. Y bueno, en efecto, las tribus urbanas, estas tribus, estos grupos, esta subcultura, que bueno, no es nada nuevo, surge desde la época de los 50. Pero ¿por qué hay tribus urbanas? Muchas veces nos explicamos este parámetro, ¿no? ¿Por qué existen? Sí, realmente es interesante revisar por qué existen. A lo mejor antes también se daban, pero no con esta categoría de tribus urbanas ni tan estudiados como los tenemos, ¿no? Claro. Creo que los grupos de jóvenes, y sobre todo en esa edad los jóvenes, han estado buscando una identidad. Esa pregunta que decíamos al principio de quién soy, que también hay algunos adultos que no la han cambiado, ¿verdad? Sino que siguen preguntándose quién soy, aunque tengamos 40. Exactamente. Bueno, esa que no han encontrado respuesta en los adolescentes, en los jóvenes, que estamos hablando de un grupo de 18 a 20, 22 años, es lo que hace que actualmente se las califique como tribus urbanas. Sí, esto es algo muy interesante, el saber que ahorita ya las tenemos muy clasificadas. Sí. Fíjate que va en relación justamente con su nombre. Esto de tribu, que alude un poco a la relación que se da de familiaridad, de parentesco, de una cierta comunidad, ¿no? Y propiamente desde la prehistoria, que es de donde se toma este concepto de tribu como tal, a lo tribal, esa hermandad que te va a acompañar, que donde cruzas, ¿no? Con sangre, ahora hagamos hermandad, y cruzamos la sangre. Y la palabra urbana, que tiene que ver justo con este crecimiento de las grandes urbes y cómo a su alrededor se empezaron a dar ciertas zonas en donde los jóvenes se fueron integrando, y de ahí viene todo lo que es una tribu urbana. Y qué bueno que comentas esto, matizando también lo que tú estás refiriendo en este momento, el concepto de tribu, ¿no? ¿Cómo es que lo entendemos desde la doctrina antropológica, que te habla de un grupo con una extensión delimitada, el cual va creando sus propias culturas, tiene una propia estructura social? ¿Qué es lo que hacen a final de cuentas estos chavos en las tribus urbanas? ¿No? Están generando espacios propios, los cuales los convierten en centros, en medios de expresión, los cuales van ligando las necesidades que tienen. Algo que es muy interesante, hablaba sobre este boom que se está dando sobre las tribus urbanas, cosa que no veíamos a lo mejor muy recurrente hace algunas décadas, con las famosas tribus clásicas, ¿no? Los famosos los hippies, los primeros, que son los primeros, los góticos, que bueno, eso ya hablaremos más adelante, que esos vienen de mucho tiempo atrás. Y ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que con la explosión mediática que se tiene, punto número uno, todas estas tribus salen de esta esfera de lo privado hacia una esfera pública, se vuelven más populares. Y por otro lado también, aunado a esta crisis que se está viviendo hoy en día, a raíz de la industrialización, hablamos mucho del hombre fragmentado, del hombre que se encuentra alienado de alguna manera. Entonces eso es campo fértil para que estos chavos, que saben que existen en esa estructura, tienen algunos pensamientos paradójicos, porque dicen, bueno, yo sé que pertenezco a esta estructura social, pero a final de cuentas también yo sé que no estoy conforme con ser parte de ella, ¿no? Que hay ciertos elementos que no me acaban de llenar. Y es lo que buscan en estas tribus, porque buscan rodearse de estos pares y hacen esta conciencia del yo individual como en un yo colectivo. Es nosotros somos, nosotros vamos, nosotros sentimos. La pregunta, Ami, ¿realmente todos los chicos que se integran a una tribu tienen la conciencia
conciencia de por qué lo hacen, viene a llegar una necesidad. Desde el punto de vista psicológico, busca una identidad, una pertenencia, ¿no? Lo que decíamos, la comunión con el otro, el sentirte aceptado. Recuerdo haber leído de Francisco Gómez Jara, un sociólogo que justamente le estudió el fenómeno de las bandas cuando comenzaba ya en la década de los 80 en la Ciudad de México. Francisco Gómez Jara dice que tomó algunos de los testimonios de los chicos, porque además él mismo fue banda. Entonces él trataba de explicar por qué se integraban. Y uno de los elementos fundamentales para que se formaran las bandas, estamos hablando de aquellas bandas que comenzaron en las grandes urbes, que lo que justamente buscaban era una identidad, el juntarse para no estar solos. Lo que buscaban primero era esa identidad a través de un territorio. Fíjate que a veces era la novia o el territorio. Así es. Ajá. Pero podemos hablar de qué es territorio, las características que los identifican. Se pueden juntar chavos en la esquina y no son banda, pero cuando se considera que forman una tribu urbana como tal, entonces es un territorio, un lenguaje, una vestimenta y una ideología. Por eso te preguntaba, ¿realmente los chicos que se juntan y que pertenecen a estos movimientos de tribus urbanas actuales saben o tienen conciencia de una ideología como tal que los integra? Porque incluso la ideología puede estar politizada en algunos de ellos, como fue en el caso de los hippies, ¿no? Sí, y es parte de una situación muy importante, ¿no? La ideología que se maneje. Estamos hablando de una ideología social, nos podemos referir a estas tribus que generaron mucho ruido y que hoy en día persisten dentro de las famosas tribus clásicas como son los punk o los skinheads, ¿no? Estos cuates que tienen la cabeza rapada con posturas neonazis. Claro. Y también los grunge. Ahí el sentimiento de arraigo, este sentimiento social es mucho más profundo, ¿no? Porque incluso son grupos en los cuales sus mismos integrantes están dispuestos a incluso matar por el bienestar del grupo. Si estamos hablando de esta ideología individual, pues bueno, nos podemos dar cuenta que hay una serie de tribus urbanas que están naciendo hoy en día, que se están caracterizando también más por ser mediáticas, por ser una moda, más que precisamente por sostener alguna premisa en el ámbito social. Sí, y esto que mencionabas al principio, la crisis, ¿no? Sí. Que te va generando la sociedad, que realmente responder a tu individualidad, y es una paradoja, el ser humano vive a través de paradojas, tu individualidad y tu pertenencia a una sociedad. Claro. Entonces, el hecho de estos chicos que andan con la patineta, ¿no? ¿Son los skaters? Los skaters. Skaters, que justamente andan con su patineta y lo que buscan ellos es solamente disfrutar el momento de estar jugando en un pequeño grupo, con su patineta y compartirse esos trucos, pero en sí como que no hay una ideología o una parte politizada, ¿no? En ellos. En cambio, los otros que decías, efectivamente, son los que están subrayados, que pueden llegar a expresiones totalmente violentas, ¿no? Que por ellos también puede haber un estigma sobre las mismas tribus urbanas. Y es precisamente lo que nos repara en este momento analizar, ¿no? Cómo es que también incluso la sociedad ve a las tribus desde otra perspectiva, ¿no? Cómo las ve desde adentro. Precisamente todas estas manifestaciones que tienen porque están en contra de lo que está establecido. Volvemos a lo mismo. Yo estoy con este grupo de jóvenes porque en el deber ser tendría que terminar aproximadamente a los 30 años. Sin embargo, se puede extender. Pero es precisamente el cuestionarnos cuál es el sentido que te da el formar parte de ese grupo en específico. Y bueno, obviamente, qué es lo que conlleva, que es definitivamente estar en contra de las normas totalmente. Y en este sentido, es importante también el preguntarnos si la apariencia de una tribu influye en las mismas. ¿Vamos un corte? Vamos a una breve pausa, continuamos. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso platicando sobre este tema que realmente es atractivo, las tribus urbanas, cómo se han ido desarrollando, y nos quedamos con una pregunta en el tintero. Estas características que tienen las tribus con respecto a la apariencia, realmente la apariencia nos define como tribu, ¿no?
Sí, decíamos que la vestimenta es una de las características, ¿no?, que las va a poder ubicar. O sea, tú cuando vas caminando observas un chico es darketo, o si es punk, o si es rocker, ¿no? Eso te lo va a demostrar. Incluso ahorita que está esto de moda de regresar un poco a lo vintage, a las ondas hippies, que la moda lo está manejando muy bien, ¿no? Es también otro de los puntos que tenemos que hablar. Pero sí, la apariencia definitivamente es la que delimita, así como de primera instancia, identificar a una tribu. Fíjate, quiero comentarte esta encuesta nacional sobre discriminación en México, que se me hizo muy interesante. Lo hizo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el INJUVE en 2010, pero aquí lo interesante es una de las preguntas que les plantearon. Decían, en lo personal, ¿alguna vez has sentido que tus derechos han sido respetados por...? Y ellos comentaban, mi apariencia física en un 74%, no. Fíjate, lo importante que es la apariencia física para que estos grupos sufran una discriminación. Sí. En realidad yo creo que es porque no entendemos por qué se están generando. Y en términos naturales, los humanos lo que hacemos es que aquello que es diferente a nosotros, lo agredimos, porque no lo podemos entender. Entonces socialmente surgen estos grupos y los discriminamos un poco, ellos se pueden sentir más agredidos y lo que hacemos es generar todavía más esa identidad. Yo te comentaba hace rato este caso de los 80, ¿no?, cuando se generaban las primeras bandas en la Ciudad de México, que ya hablamos de la banda de los Panchitos. Por ejemplo, una de las declaraciones que en algún libro uno de sus miembros hizo fue que ellos lo que no les gustaba es que cuando pasaran las personas los vieran de arriba abajo por cómo iban vestidos. Yo creo que a cualquiera le puede molestar eso, ¿no?, independientemente de que sean violentos o no, porque también dentro de esta encuesta les preguntaban si hay chicos que se reúnen en una esquina y están vestidos semejantes, ¿no?, que nosotros podemos suponer, si están chicos en una esquina, ¿es necesario hablarle a la policía porque tienen malas intenciones? Y ellos contestaban, no, como que no están pasando el rato, están satisfaciendo esa necesidad de pertenencia, ¿no? Pero es porque ya tienes esos estigmas, ¿no? Esos parámetros, como bien comentas, nosotros siempre nos espantamos sobre aquello que es nuevo. Y no reparamos que en el caso de las tribus urbanas, sobre todo estos looks que son extremos, estas vestimentas, son producto de la autoexpresión que tienen ellos mismos, de quiénes son. Yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, los uniformes militares, ¿no? Tienen un sentido, ¿no? El que se uniformen de alguna manera, el que tienen ciertas características, o los anarquistas, como lo hacían en un momento, ¿no?, que agarraban una prenda y decían, esta prenda es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque también eso te da pertenencia, eso te hace sentir parte de un grupo en específico, le da fuerza a esta tribu urbana. Y estas expresiones que mantienen a través de su vestimenta es lo que generan muchísimos cuestionamientos, muchísimos paradigmas, porque no estamos todavía completamente abiertos a estas nuevas posturas. El chiste es analizarlo, sobre todo uno como padre o uno como cuando tienes a una persona más joven cerca de ti, pues que es importante analizar por qué se están dando estas conductas y qué es lo que quiere expresar a través de estos medios. Pero fíjate que no todos los integrantes de una tribu urbana reciben este estigma. Por ejemplo, están los fresas. Pero los fresas también tienen un estigma en cuanto a vestimenta. Así es. Y tienen un estigma por parte de las otras tribus urbanas, porque ya sea resentimiento, lo que tú quieras, pero el fresa o el pijo, como le dicen en España, siempre va a tener una contraparte en otras tribus. Es que decimos que justamente la característica de las tribus urbanas es quizá no atentar contra el sistema, a menos que estén altamente politizadas. Como te decía, el caso es como el de los hippies, ¿no? Que realmente fue un movimiento mundial. Pero si no están tan politizadas, la característica que tienen dentro del mismo sistema generar códigos diferentes, lo que por eso se les debe ubicar como subculturas o contracultura, porque está un código cultural general en la vestimenta, y entonces los chicos lo empiezan a cambiar, pero también es propio de la edad, porque digo, cuando tú entras a la adolescencia empiezas a jugar con el cabello, te dan ganas de pintártelo, te quieres cambiar la ropa que traes puesta, y entonces empiezas a jugar con estos elementos de tu apariencia porque te estás buscando. Lo interesante aquí es que estos chicos conocen a un grupo en donde pueden imitar o absorber o participar, que sería el término adecuado, dentro de ese mismo código porque algo lo llena y que además establecen lazos de hermandad. Esto sí yo quiero subrayarlo mucho porque es la característica fundamental de que un chico permanezca en una tribu. Y esto es toda una consecuencia social. ¿Por qué necesita una persona hermandad? Tal vez porque en la casa no está recibiendo esa atención, ese cariño, y entonces empieza a buscar sustitutos de ese amor fuera. Es la reivindicación del contacto físico, como le llaman algunos especialistas, ¿no? Es esa búsqueda de ese yo
pero lo haces como un yo en común, y cuando tú estás en una tribu urbana es llenar esa necesidad emocional en grupo. Por eso es que tienen tanta fuerza, y sobre todo se dan entre estas edades, 14, 18 años, que es cuando el joven, el ser humano, está delimitando lo que es su personalidad y está generando esta estructura del yo, este autoconocimiento. Por eso es que tienen tanta fuerza, por eso es que la vestimenta es importante, por eso es que los códigos de comunicación, los símbolos, incluso ciertos rituales, el lenguaje no verbal que se va generando, el calor, las jergas que se generan dentro de estas tribus, que también las hacen específicas. Tienen ciertas palabras que son código, ya sabes que perteneces a determinado grupo en específico. Todas esas normas, todos esos elementos que generan a estas tribus urbanas tan especiales, que generan esta identidad en las mismas. Es por eso la importancia que tienen, y hoy en día volvemos a lo mismo, con esta tecnología de la información que está altamente potencializada, pues se pierde también este sentido de identidad, como que se diluye un poco, y eso vienen a hacer las tribus urbanas con los jóvenes, aunque hay muchos que se quedan instalados en la tribu urbana por años, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto en la tribu como la imitación a códigos o a comportamiento propio de una tribu sin pertenecer a ella, ¿no? ¿Y qué dices de la moda, Ami? La moda, eso también es algo importante por cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tanto es cierto que el hecho de que tú pertenezcas a una tribu urbana lo haces por convicción o lo haces por estar siguiendo una moda que se está imponiendo en ese momento, y sobre todo con las tecnologías de la información, regresamos, que te permiten globalizar todo, ¿no? Ya ahora yo me puedo hacer famoso, yo subo en el internet, en algunas redes sociales, que soy perteneciente a un grupo en específico, alguna tribu, y ya salgo de este anonimato y me hago público. Sí, por eso tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Realmente por qué existen las tribus urbanas? ¿Podemos considerarlas como un producto social? ¿Cuál es la razón y cómo yo puedo participar en ellas a través de la moda, sin tener una conciencia realmente de lo que lleva a cabo un grupo, de su ideología, incluso de sus valores que los integra? Yo creo que hay que preguntarnos si debemos de tener un margen de respeto a este tipo de grupos, comprenderlos y también aceptarlos dentro de nuestra sociedad. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos a Paradigmas. Entonces quedó en el aire esta pregunta. ¿Las tribus urbanas entonces son una moda? Eso es muy bueno analizarlo. Te voy a poner un ejemplo, yo creo que es mucho más fácil para clarificarlo, ¿no?, con el auditorio. Muchas veces nos preguntamos si en efecto son una moda, si es un estilo de vida, una ideología. Pero algo muy claro, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los estrategas publicitarios? Al momento de insertarse en la dinámica de una tribu urbana, empiezan a analizar cuáles son sus vestimentas, cuáles son sus gustos, y mejor aún, estas tribus urbanas van generando sus subculturas, van generando sus códices y de alguna manera van generando su merchandising. Entonces son un campo fértil para estos publicistas, para hacer campañas exitosas. Un caso muy sencillo son los famosos hipsters, ¿no? Los hipsters que en un principio, ¿qué es lo que fomentaban supuestamente, no? Que van en contra del consumismo totalmente, que son proactivos, que son vintage, porque nos remontan a los 40, pero realmente es una ideología, es una moda, ¿no? Si tú te pones a analizar el impacto hipster que ha tenido actualmente, sobre todo en México, es realmente impresionante. Ha sido tal la demanda de los chavos y no tan chavos en unirse a esta tribu urbana, que incluso hay una marca que tiene que ver con un bigotito que te la encuentras por todos lados, incluso en las edades más pequeñas, en las tazas, en colguijes, en todo. Entonces, obviamente, este fenómeno hipster resulta altamente productivo. Y por internet, y se lo venden por internet, ¿no? Es por internet, entonces volvemos a la globalización, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, la recomendación de boca en boca. Sí, lo que sucede es que yo creo que los chicos y también los adultos que no pertenecen como tal a esta tribu urbana, lo que comienzan a hacer es copiar
porque es un código diferente y llama la atención. Entonces, esa es la característica de la moda. Yo voy a imitar aquello que empiezan a usar muchos, pero que me da de una manera identidad, y digo, es una identidad que es una fantasía, porque ya lo usan en masa, ¿no? Entonces es cuando se vuelve una moda, pero ahí es cuando realmente nos cuestionamos que ellas no son tribus urbanas. O sea, para ser hipster no solamente me tengo que vestir como hipster, sino que tengo que pensar como hipster, tengo que tener a mis amigos hipsters. Entonces, como decía, estas primeras 4 características, ¿no?, que nos van integrando como humanos, pero también en este caso de ellos como banda o grupo de tribu urbana, que sería el territorio también, el lenguaje, lo que llamamos el calor, los códigos propios. Entonces es cuando yo lo asumo como tal. Sí puedo estar dentro de una tribu urbana, pero si nada más un día se me ocurre vestirme de hipster, ahorita que está de moda, te decía, todos estos rollos de ser hippie y ponerme lo vintage, y ya regresó. Qué padre, está muy los bonito. Pantalones, el amor libre arriba. Es muy bonito, no debemos de estigmatizarlo también, amigo. Equivale también a estigmatizar a las tribus urbanas, estigmatizar la moda, y no, también esta puede ser divertida y podemos gozarla, y además a muchas personas les va a dar la oportunidad de poder sacar aquella ropa que guardaron porque les encantaba, y es válido, ¿no? Pero yo creo que sí debemos de tener una conciencia de que como tribu urbana sí hay una ideología, un comportamiento y unos valores que ellos comparten, y que es totalmente diferente de la moda, que ya se aprovecha de una forma social el poder vender estos productos porque a los demás les gusta. O sea, los lentes, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Es ¿Cómo los increíble copian los chicos? ¿Cuánto te pueden costar los lentes? Va a ser un ejercicio así rápido, ¿no? Si tomamos esta imagen del hipster como un ícono de moda, pues ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto le calculas que le eches para tener todo el look de hipster? Hablando no sé, si me voy al ropero de mi mamá, quizás no, porque tanto, si es moda, pero no sé. Si es moda y estamos yéndonos a las marcas de renombre. Bueno, si lo compro, me va a salir caro. Pues aquí hicimos un ejercicio, a ver, totalmente de pura introspección, investigación, nada más. Curiosidad femenina únicamente, ¿verdad? ¿Y cuánto pues te salió? Mira, por ejemplo, moda, el pantalón slim, el que se utiliza, los tenis que son de botita y que no pienso decir el nombre al aire porque si no el productor me va a cortar la cabeza en este momento, y también lo que es la camisa, ¿no? Esa camisa a cuadros, alrededor de 2,500 pesos y son de marca reconocida, para que vayan echando cuentas. Las gafas de pasta, como tú bien dices, el chiste es que no tengan aumento, ¿no? Pueden no tener aumento. Hay unas que superan los 3,000 pesos si nos vamos a la situación de la moda. Hay que acordarnos de los bigotitos. También los gadgets, porque un hipster no se dice hipster si no tiene los gadgets de última generación, como las manzanitas, ¿no? Las manzanitas número 6, que esas están arriba de 6,000 pesos el kilo. Entonces imagínate lo que implica si le vamos sumando, pero para esto tienen que estar en contacto con la lectura y necesitan también dispositivos en los cuales incluso pueden subrayar. Estos superan los 7,000 pesos. Si nosotros le echamos cuentas, así bajita la mano, un outfit hipster te puede estar superando los 15,000 pesos. Esto sin contar que les guste ir a conciertos o que les guste ir a causas benéficas, claro. Como dices, nada más leer, o sea, si te compras los libros, ¿cuánto vas a gastar? Porque hay que aceptar que se necesita leer, pero los libros son un artículo de lujo. Puedes gastar 400, 500 pesos en un solo libro, ¿no? Y con eso ya no lo vuelves a leer, es una vez y lo guardas y a lo mejor lo vuelves a echar, pero son artículos de lujo. Pero estás hablando cuando es un hipster, producto de la moda, en donde yo voy a gastar esos 15,000 pesos a la mejor, ¿no? O hasta más, porque estás hablando de una sola vez que uso ese indumentaria, pero yo necesito un guardarropa. Claro. Entonces van a ser más de 15,000 pesos. No todos los días tengo que cambiar porque es el look hipster, ¿no? Entonces ahí es cuando es producto de la moda, pero cuando son hipster auténticos, no, o sea, eso es lo interesante. Te aseguro que sí fueron cosas sacadas del armario de mamá y de papá, ¿no? Porque hasta los zapatos eran de papá y entonces se me ocurre y me los pongo. O los pantalones de mezclilla los corté y me planté el short y abajo las medias y ahora les salgo, ¿no? Y los adecuas, ¿no? A tus necesidades. Entonces, y te sientes diferente. Bueno. Ahí es cuando va contra un sistema de no consumo. ¿Sí? Pero vaya, yo me pregunto, dentro de unos años estos chicos hipsters, yo creo que ya no van a ser hipsters. Sí les ayudó a haber participado en una tribu porque a lo mejor les formó una cierta percepción de la sociedad, de ellos mismos. Van a ser diferentes, pero pasa como los rockeros que yo recuerdo ya de los 60s, de los 50s, ¿no? Cuando son adultos son diferentes. Entonces yo creo que también debemos de considerar eso, que una tribu urbana, bueno, sus integrantes se van modificando con el tiempo, conforme crecen, ¿no? Entonces, pues queda esto al aire, queda este paradigma de cómo catalogamos a las tribus urbanas. Y pues llega el momento de despedirnos, a mí.
Pues ya llega el momento de verdad, agradeciéndonos que nos hayan sintonizado y la próxima semana también, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Vamos a hablar sobre las reglas sociales, sobre las buenas maneras. Así que dime cómo te portas, Magali, y te diré que nos vemos la próxima semana. Ándale pues, y tú, dime cuáles son tus paradigmas.